Acto segundo. Una Navidad para recordar. Capítulo 18. Tener fe. Cuando Jim y Valerian finalmente se reconocieron, ambos sintieron nada más que alivio. El emperador salió ileso. El comandante, bueno, no estaba ileso, pero al menos estaba vivo. Fue la mejor noticia del día y motivo suficiente para tener un colapso mental y empezar a sollozar o algo así. Ambos hombres se acercaron y, en un raro gesto de afecto, se dieron un abrazo. Maldita sea, Junior. Estás vivo. Gracias a Dios. Susurró Jim. Valerian tuvo que reír cuando escuchó eso. Creo que no tengo que agradecer a ningún dios, excepto a James Raynor por salvarme el trasero. Valerian respondió antes de dar un paso atrás y mirar bien a Jim. Aunque tengo que ser brutalmente honesto contigo, Jim. Te ves como una mierda. Todo lo que Jim pudo hacer fue reírse, pero incluso entonces pudo sentir su costilla rota. Sí, bueno, digamos que tuve mejores días. Me alegro de que estos bastardos no hayan llegado primero. ¿Hubo pérdidas? Preguntó Jim, pero Valerian se limitó a negar con la cabeza. Algunos gatos gordos probablemente se ensuciaron los pantalones o quisieran que me ahogara con la aspiradora, pero no. No hubo víctimas. ¿Qué pasa con los otros invitados? ¿Qué pasa con Matt? Solo entonces Jim se dio cuenta de que Valerian no tenía idea de lo que había sucedido dentro del salón de baile. Dio un paso atrás y suspiró. Matt está bien, Junior. Está con las fuerzas policiales fuera del palacio, probablemente coordinándolas mientras hablamos. Pudo ver cómo Valerian exhaló aliviado y puso sus manos en sus piernas. Oh, gracias a Dios. Ya estaba preocupado que. Pero hoy hemos perdido a mucha gente, Valerian. Entonces Jim lo interrumpió. Valerian se congeló y miró al otro hombre. ¿De qué estás hablando? Preguntó. Es el salón de baile, Valerian. Atacaron a los invitados. Es una maldita pesadilla. Agarraron a la gente como si fueran Zerglings. Nunca tuvieron una oportunidad. Ahora que el peligro inmediato había desaparecido, dos figuras más salieron de detrás de una mesa pesada y se acercaron a los tres hombres. Jim los reconoció, eran Leila Courtland y Jasper Neuser. Ambos notaron que el recién llegado era Jim, y pudo ver cómo los rasgos de Courtland comenzaban a relajarse. Incluso había una sonrisa exhausta en su rostro. Neuser, sin embargo, pareció menos complacido cuando miró a Jim Smith. Casi parecía, enojado. Bueno, había sido un día de mierda, así que Jim podía identificarse con eso. Neuser llevaba una de esas metralletas que habían usado los atacantes, y Jim se preguntó de dónde la había sacado. Sin embargo, eso. ¿Cuántos? Valerian quiso saber con voz ahogada. Muchos. Lo siento, Valerian. En lugar de decir algo, Valerian se dio la vuelta y se acercó a unos muebles que habían sido volados por la pesada puerta de acero. Por un segundo, Jim pensó que Valerian tomaría una silla, la pondría sobre sus pies y se sentaría. De hecho, el emperador agarró una silla, pero no se la volvió a poner de pie. En lugar de, al infierno. Valerian gritó y arrojó la silla al otro lado de la habitación. Caminó hacia una mesa de madera y comenzó a patearla mientras gritaba su frustración. ¡No! No, eso no está bien. Rugió de rabia. Continuó pateando la mesa hasta que finalmente se rompió. Sin embargo, no había terminado de descargar su rabia. Yo era el objetivo. ¿A quién más deberían perseguir? ¿Por qué matar a esta gente? No tiene ningún sentido. Rugió y continuó dejando escapar su frustración contra los muebles increíblemente caros. Agarró otra silla, una que en realidad era demasiado pesada para levantarla. Pero cuando estás realmente enojado, no te preocupan las limitaciones físicas. Su cuerpo logró darle la fuerza necesaria para lanzar las cosas pesadas. Y no se detuvo ahí. Agarró una de las pesadas mesas de piedra y la arrojó, la misma mesa de piedra que antes había sido demasiado pesada para él. Casi todo el mundo parecía sorprendido por el repentino estallido del emperador, todos excepto Jim. Sabía cómo se sentía a Valerian en este momento. Él había estado allí. Smith se acercó a Jim y le susurró algo al oído. Señor, esto no ha terminado. No sabemos si hay más atacantes por ahí. Tenemos que evacuar al emperador de inmediato. Smith tenía razón, pero incluso entonces, Jim sabía que Valerian necesitaba este momento. Definiría al joven emperador por el resto de su vida. Y si se necesitaban más pruebas de que Valerian no era Arcturus Mengsk, entonces aquí estaba. Los ojos de Jim se posaron en Courtland y Neuser. El jefe de seguridad de la embajada de Combine se quedó mirando la mancha de sangre en el suelo. Parecía que alguien había sido aplastado por la puerta. La expresión del rostro de Neuser era ilegible.
¿Estaba enojado? ¿O triste? Sus manos parecían temblar, pero no parecía el tipo de hombre que se rompería fácilmente, por lo que probablemente no fue por miedo. Independientemente de lo que pensara Neuser, tenía que esperar. Cuando Jim estudió las características de Courtland, se dio cuenta de que ella se veía diferente. Le tomó unos momentos darse cuenta de que, aunque estaba mirando a Valerian, la expresión de odio de su rostro había desaparecido. Casi parecía como si ella fuera compasiva. Había sido un día largo, y Jim no debería sorprenderse si de repente Artanis mismo caía del cielo para salvar el día. Señor. Smith instó a Jim, pero él se limitó a negar con la cabeza. Dale un minuto. Lo necesita. Jim acaba de decir. Valerian no pudo calmarse. Dejó de tirar cosas, pero cuando se apoyó en una de las mesas en ruinas, Jim pudo ver el dolor en el rostro de Valerian. Está mal. Está todo mal. Nadie debería morir por mí. Invité a estas personas para que se divirtieran, no para que un idiota pudiera destrozarlas. Al infierno con todos. Rugió, agarró otro mueble y lo estrelló contra la pared. Fue entonces cuando Jim finalmente decidió intervenir. Se acercó a Valerian y puso su mano sobre el hombro del hombre. Valerian. Tenemos que irnos. Desafortunadamente, aún no ha terminado. Necesitamos ponerte a salvo. Valerian se dio la vuelta y miró a Jim directamente a los ojos. Su expresión era de rabia y enfado, pero incluso entonces, todos se sorprendieron al ver cómo lágrimas calientes corrían por el rostro de Valerian. No dejaré a mi gente atrás. Valerian siseó. Que vengan. Nadie más tendrá que morir por mí. Eso es una mierda, Valerian, y lo sabes. Si te atrapan, obtienen lo que quieren. Ganarán. Y el sacrificio de la gente dentro del palacio será en vano si eso. ¿Sacrificio? Sacrificio. Valerian gritó como si lo hubiera perdido. Mira a tu alrededor, Jim. Estos tipos no son soldados. Son civiles. Esta no es una zona de guerra, se suponía que era una fiesta. Nadie tiene derecho a decirle a la gente normal que se sacrifique. Soldados, se supone que no deben luchar. Jim sintió la necesidad de decirle a Valerian que no a todos los soldados les encantaba la idea de sacrificarse por un bien mayor. Pero Valerian no era un tonto arrogante. Todos tenían un conjunto diferente de botones que no debías presionar. Valerian, tenemos que irnos. Cuanto antes te saquemos de aquí, antes podrán terminar el encierro, y antes podremos ayudar a los sobrevivientes. Así que, por favor, vámonos ahora. No agregó que la vida de Brent dependía de ello. Sin embargo, la ira de Valerian era demasiado ardiente y brillante para desvanecerse. Todavía hay gente dentro de esta sala del trono y la habitación segura, no los abandonaré. No huiré como un cobarde. ¿Me quieren? Entonces, déjalos venir. No tengo miedo. Valerian escupió. Jim podía sentir cómo su propia paciencia estaba llegando a su fin. Respetaba a Valerian, de verdad. Pero en este momento, estaba actuando como un pequeño mocoso. Jim abrió la boca y estaba a punto de decirle que cuando. Eso es lo que habría hecho tu padre, emperador. Todos se quedaron paralizados cuando escucharon la voz de Leila Courtland. Tanto Jim como Valerian se dieron la vuelta y miraron a la mujer alta. ¿Qué acabas de decir? Valerian siseó. En este momento, se veía realmente aterrador. En este momento, casi se parecía a su padre. Tu padre se escondió detrás de su propia gente. Los usó como un escudo para sus propias ambiciones, para su propia seguridad. No había ningún honor en ese tipo de comportamiento. Afirmas ser diferente. Pero si te quedas aquí, estás simplemente actuando como lo hubiera hecho tu padre. Courtland explicó con un tono tranquilo en su voz. Jim la miró, luego a Valerian, luego a ella de nuevo antes de que finalmente diera un paso hacia un lado. Tal vez debería salir de la zona de explosión antes de que Valerian se volviera nuclear. ¿Qué sabes de mí, Courtland? ¿Y de mi padre? Usaba a las personas como herramientas. Rugió. Quiero mantenerlos a salvo. No, no es así. Courtland respondió. Actúas como un niño cuyos juguetes fueron destruidos por un alborotador. Y ahora quieres mostrarles a todos que no te molesta actuar con dureza. No se trata de mantener a la gente segura. Se trata de mantener una imagen, una apariencia. La de un gobernante fuerte y desalmado que pondría sus propios pequeños sentimientos egoístas por encima de las necesidades de la mayoría. Valerian se precipitó hacia ella y la miró directamente a los ojos. Por un momento, Jim pensó que estaba a punto de hacer algo realmente estúpido. No me conoces. Valerian siseó. Yo no soy mi padre.
De repente, Courtland levantó las manos y por un segundo Jim pensó que ella noquearía al emperador, lo arrojaría sobre su hombro y lo sacaría de la sala del trono. En cambio, ella simplemente puso sus manos sobre sus hombros. Entonces, pruébalo. Ella solo dijo con un tono suave en su voz. Demuestra que eres el hombre que dices ser. Haciendo lo único que tu padre no pudo hacer, lo correcto. Ella le dijo. Valerian la miró confundido. ¿Qué quieres decir? Quería saber. Una débil sonrisa apareció en el rostro de Courtland. Tu padre actuó como si fuera valiente, pero era un cobarde. Se escondió detrás de los demás mientras se presentaba a sí mismo como un líder intrépido. Ahora tienes que hacer lo contrario. Tienes que actuar como un cobarde para ser el líder de tu gente. Realmente lo necesito. Y debes ser valiente para eso. Ella le explicó. Si dejas tu palacio ahora, puedes salvar muchas vidas. Así que, por favor, te lo ruego, sé ese hombre. El tipo de hombre que podría respetar. Hubo un largo momento de silencio en el que nadie se atrevió a decir una palabra. Sin embargo, incluso desde su posición, Jim pudo ver que Courtland había anotado un golpe crítico. Maldita sea, Jim se susurró a sí mismo. ¿Por qué las mujeres siempre encuentran fallas en la lógica de los hombres? Valerian bajó la mirada y una legión de emociones diferentes apareció en su rostro. Estaba claro que estaba luchando consigo mismo hasta que finalmente asintió. Ok. Dijo con voz débil. Está bien, tienes razón. No tiene sentido actuar valiente. Cuando Courtland escuchó eso, ella apretó su agarre sobre sus hombros. No, se equivoca, señor Mengsk. Esto es actuar con valentía. Ella le explicó. La gente no dirá eso. Creerán que en el momento de mayor necesidad, decidí salvar mi propio pellejo. Valerian murmuró, quizás. Pero la gente que está aquí ahora sabe la verdad. Entonces, ¿qué va a hacer, señor Mengsk? Valeriana. ¿Una vida donde las masas lo adoren y donde no haya un verdadero amigo a su lado? ¿O una vida donde la gente no te adora como a un dios, pero hay amigos que tienen fe en ti? Este fue uno de esos momentos que definirían la historia. La elección que Valerian haría ahora cambiaría no solo su camino en la vida, sino también la vida de casi todos los que se encuentran dentro del sector Koprulu. Su padre siempre había deseado que este momento llegara a él. Convertirse en el hombre que moldearía el futuro de todos los que lo rodeaban. Si Arcturus todavía estuviera vivo, probablemente le gritaría a Valerian que actuara como un hombre y fuera el tirano fuerte y benevolente que este dominio realmente necesitaba. Valerian respiró hondo y bajó la mirada. La razón finalmente comenzó a regresar a él y se sintió avergonzado por su repentino arrebato. Pero aún así, todavía hay gente aquí, dentro de la habitación segura y escondida en la sala del trono. No puedo simplemente abandonarlos. Él explicó. Courtland quería responder algo cuando finalmente Jim intervino. La gente en la habitación segura debería estar bien, ¿verdad? En cuanto a los otros chicos, creo que tengo una idea. Caminó de regreso a la puerta destruida, y se aseguró de no resbalar con toda la sangre, y miró a la vuelta de la esquina. Yo. Se acabó la fiesta, puedes salir ahora. Gritó a los guardias. No gracias, estamos bien aquí. Ellos respondieron. Jim negó con la cabeza con incredulidad cuando escuchó eso. La pelea terminó, así que ven aquí. ¿Tenemos que hacerlo? Fue su respuesta. Ahora Jim se estaba enojando. Pon tus culos aquí antes de que me enoje de verdad. Estaba a punto de enviar a Smith hacia ellos y animarlos a hacer su trabajo, pero luego los tres guardias finalmente decidieron salir de su escondite. Revisaron cada sombra oscura. Cuando vieron los cadáveres de esos soldados y espectros, uno de ellos le dio una fuerte patada a un cuerpo. Y es por eso que no te metas con nosotros, amigo. Dijo con una sonrisa orgullosa en su rostro. Es curioso, lo recuerdo un poco diferente. Jim le murmuró a Smith, quien simplemente se encogió de hombros. Cuando los guardias finalmente llegaron, saludaron frente a Valerian. Señor. Es bueno verlo vivo y bien. ¿Cuáles son sus órdenes? Oh diablos. Jim gimió. ¿Ahora actúan como si fueran profesionales natos? Sin embargo, nadie excepto Smith escuchó esas palabras. Valerian, que parecía que todavía no estaba seguro de nada de esto, miró a Jim y luego a Courtland. Ambos le dieron un rápido asentimiento y suspiró antes de volverse hacia los guardias. Caballeros, hay algo que les pido que hagan. Y no es fácil para mí pedirles esto porque podría significar que tendrán que luchar contra un número superior de enemigos sin ningún apoyo. Sin embargo, alguien tiene que quedarse atrás y proteger la gente dentro de la sala del trono mientras nosotros, se detuvo y apretó los puños. Esto estaba mal.
Quienquiera que estuviera detrás del ataque lo perseguía. Los guardias no parecían muy felices, pero cuando intercambiaron miradas, decidieron ser profesionales al respecto. Lo entendemos, Su Majestad. Mantendremos el puesto hasta que llegue el apoyo. Dijo un guardia y los otros estuvieron de acuerdo. Jim pudo ver cómo Valerian apretó los dientes. Parecía que estaba a punto de gritar. Tal vez incluso agarraría el subfusil de Neuser y trataría de cazar a los atacantes él mismo. Sin embargo, en lugar de hacerlo, se acercó a los guardias y les ofreció la mano a cada uno. Gracias. Y no hagas nada imprudente. Alguien vendrá por ti, te lo prometo. Los hombres saludaron y supieron lo que eso significaba. Sorprendentemente, no se quejaron de ello. ¿Qué tiene Junior que me falta? Cuando les dije que se mudaran, no estaban tan ansiosos. Jim murmuró para sí mismo antes de que finalmente negara con la cabeza. Está bien, tenemos que irnos ahora. Valerian, movámonos. Cuanto más tiempo perdamos, él trató de decir. Sé. Valerian lo interrumpió antes de que tomara una respiración profunda. Vamos. Pero una cosa más. Luego miró a Kirtland. Vienes con nosotros. El tono serio en la voz de Valerian hizo que Kirtland se sonrojara. ¿Y por qué debería hacer eso? Cuanto más grande sea el grupo, mayor será la posibilidad de que alguien nos atrape. Dijo Kirtland. Eso puede ser cierto, pero no me arriesgaré a perderte. Hubo un incómodo momento de silencio y Jim se preguntó si empezarían a besarse ahora. Sin embargo, las siguientes palabras de Valerian lograron convertir un momento incómodo en uno de gloriosa estupidez. No quiero tener que explicarle al general Mackay por qué dejé atrás al embajador del combinado para salvar mi propio pellejo. Ahora bien, ¿no fue esto algo romántico para decir? Aún así, cuando Kirtland escuchó eso, simplemente se echó a reír. Era una vista rara y en realidad un poco espeluznante. Kirtland luego se inclinó y se quitó los tacones altos. Todos los hombres miraron mientras ella comenzaba a rasgar la parte inferior de su vestido para abrirla, dejando al descubierto sus calzas entrenadas. Suspiró aliviada y se enderezó. Debería hacer que correr sea más fácil. Ella acaba de explicar. Valerian, que tuvo dificultades para no mirar sus largas piernas, tragó saliva. ¿Por qué la gente siempre tenía pensamientos inapropiados en el peor momento posible? Está bien, me alegro de haber resuelto eso. Entonces Jim intervino. Pero tenemos que salir a la carretera ahora. Si nos damos prisa y te sacamos de aquí, aún puede haber una posibilidad de que Brent lo consiga. Cuando Valerian escuchó eso, sus ojos se abrieron en estado de shock. ¿Brent? ¿Capitán Brent? ¿El ayudante de Matt? ¿Está aquí? Sí, ese tipo. El niño resultó gravemente herido, así que si quieres salvarle la vida, te sugiero que nos demos prisa. Puede que ya sea demasiado tarde. La última parte no fue más que un susurro y nadie pudo oírlo. ¿Por qué no lo dijiste? Valerian ladró de repente. Vamos, movámonos. No quiero tener que explicarle a Matt por qué su ayudante está muerto porque no pude mover mi trasero. Jim saludó, o al menos lo intentó. Señor, sí señor. Luego anunció y se dio la vuelta. Está bien, intentemos actuar como profesionales. Smith, estás conmigo. Tomamos el frente. Neuser. Luego le dijo al jefe de seguridad de Kirtland. ¿Sí? La voz del hombre bajo era apenas audible. Tú tomas la retaguardia. Lo siento, pero si alguien intenta saltarnos por detrás, tu subfusil nos proporcionará la mayor cantidad de potencia de fuego. Espero que no te importe. Neuser, que todavía parecía que algo lo molestaba, miró a Jim, Smith, luego a Kirtland y Valerian antes de que sus ojos volvieran a Jim. Apretó la empuñadura de su arma y asintió. Yo puedo hacer eso. Luego anunció. Jim le dedicó una sonrisa amistosa cuando escuchó eso. Buen hombre. Ahora vamos a subir. Mantente firme y haremos esto. Miró a Smith, quien finalmente sacó su arma. Aceptamos el punto. Sígueme. Entonces decidieron mudarse. La expresión del rostro de Valerian era sombría y estaba claro que no estaba muy feliz por eso. Pero había tomado la decisión correcta. Ahora solo tenían que sobrevivir para poder beneficiarse de ello. Jim y Smith iban al frente, mientras que Valerian y Kirtland estaban justo detrás de ellos. Neuser hizo lo que le dijeron y los siguió, asegurándose de que nadie los atacara por la espalda. Salieron de la sala del trono y Jim miró a su alrededor. Será mejor que tome la misma ruta que usamos para llegar aquí. Él dijo. Estoy de acuerdo. Smith agregó. Cuando el grupo de 4 comenzó a moverse, nadie notó que Neuser se quedó atrás.
Llegaron a la esquina y cuando Jim miró a su alrededor, pudo ver cómo Neuser se arrodillaba junto al soldado muerto que había intentado matar a Jim. La distancia entre ellos era demasiado grande para que Jim pudiera ver la expresión del rostro de Neuser, pero por un segundo creyó que la expresión de Neuser era, desesperada. ¿O triste? Jim frunció el ceño cuando vio eso. Neuser. Kurtland ladró cuando vio que su jefe de seguridad no estaba haciendo su trabajo. Ven aquí, nos vamos. Neuser miró hacia arriba, y cuando Jim vio la expresión en el rostro del hombre, pudo jurar que era una expresión llena de odio. Sí, señora. Neuser luego declaró y se puso de pie. Se acercó a ellos y apretó la empuñadura de su arma. Los demás no le prestaron demasiada atención. En cambio, se dieron la vuelta y continuaron dirigiéndose al salón de baile lo más rápido posible. Cuando finalmente Neuser los alcanzó, miró la espalda de esas 4 personas. Caminaron alrededor de la esquina y ya no estaban a la vista de los guardias que se habían quedado atrás. Neuser miró fijamente sus espaldas y su dedo se acercó al gatillo de su subfusil. Fue entonces cuando se dio cuenta de que esta era la oportunidad que había esperado durante tanto tiempo. Malditos, ellos, todos, Dee logró sisear cuando finalmente llegó al fondo del hueco del ascensor. Era la misma ruta que habían usado para infiltrarse en el palacio, y ahora era la misma que le permitiría salvar su propio trasero, al menos en teoría. Porque a pesar de que había logrado llegar hasta el punto de entrada, sabía que aún no estaba a salvo. Todavía tenía que volver a las alcantarillas y caminar todos los kilómetros hasta la alcantarilla por la que solían entrar. Y luego tenía que encontrar una manera de esconderse y esperar a que todo este lío se calmara. Eso por sí solo era una tarea difícil. Y ni siquiera estaba pensando en todas las cosas que podrían salir mal. Quizás los guardias ya la estaban siguiendo. Quizás alguien esperaría al otro lado de las alcantarillas. Como ese tipo de Gabriel Tosh. Tal vez quería saber qué le había pasado a su equipo de monstruos. Había tantos y que Dee tenía que ser honesta consigo misma. Sus posibilidades de supervivencia no eran exactamente las mejores. Sin embargo, todavía estaba viva y continuaría avanzando hasta que no le quedaran fuerzas. Además, no podía pensar tan lejos. El dolor fue simplemente demasiado. Cuando se apartó de la escalera, presionó la mano contra la parte inferior del estómago, justo donde la bala la había alcanzado. Quizás debería haberse quedado y ayudar a sus camaradas. Pero Dee era un patriota, no un suicida. Si ese era el sueño húmedo de Neuser, entonces podría hacerlo él mismo. Y llévate a Lloyd y al resto del equipo con él. En cuanto a Dee, todavía tenía otras opciones. Ella podría regresar al Combine y convertirse en otra persona. No había ninguna vergüenza en eso. Lo había intentado, había fallado, podía empezar de nuevo. Pero solo si ella no se desangraba hasta morir. Tenía que agradecerle a Lloyd por eso. La última bala del bastardo había logrado golpearla en la espalda. El proyectil solo había penetrado parcialmente su armadura corporal, pero podía sentir el metal afilado dentro de su cuerpo con cada movimiento. Cuando tropezó por el estrecho pasillo del subsótano, apretó la mano sobre la herida que aún sangraba, pero ese era el menor de sus problemas. Todavía tenía que encontrar la manera de cerrar la herida, porque nadar por una alcantarilla con una abertura era lo último que quería hacer. No toda la penicilina del mundo sería suficiente para mantener alejados esos gérmenes. Cada paso era un infierno, y cuando llegó a la escalera que conducía a las alcantarillas, supo que ese día aún no había terminado. Se dio la vuelta y empezó a bajar. Dee no tenía idea de cuánto tiempo le tomó hasta que finalmente llegó al fondo, pero le parecieron horas. Estaba jadeando con fuerza y todo su cuerpo estaba cubierto de sudor, pero se negó a darse por vencida. Cuando continuó arrastrando su cuerpo herido y exhausto hacia adelante, no se dio cuenta de que algo también empezaba a bajar por la escalera. Dee se sintió acalorada. Hacía tanto calor. Y la armadura corporal era tan malditamente pesada. Y también la escopeta que tenía en la mano. De repente se detuvo y comenzó a abrir los clips de su armadura antes de dejar caer el pesado pedazo de basura al suelo. Se sentía mejor, ahora que había perdido el peso. Sin embargo, incluso entonces le dolía todo el cuerpo y sus músculos gritaban en protesta. Mientras Dee continuaba arrastrando su cuerpo herido a un lugar seguro, presionó la pesada escopeta contra su pecho. Quizás también hubiera sido más fácil deshacerse del arma, pero ahora mismo el frío metal se sentía bien contra su piel sudorosa. Le dio una sensación de seguridad. Cuando finalmente llegó a las alcantarillas, se detuvo y frunció el ceño. El agua no era muy profunda, solo le llegaba hasta las rodillas.
Sin embargo, habría túneles donde el agua llegaría hasta su pecho. Todavía tenía que encontrar una manera de arreglarse antes de llegar a ese punto, pero ahora tenía que moverse. Cuando entró en el agua, no pudo evitar estremecerse. Una vez que saliera de este lío, iría a un lugar cálido, a algún lugar donde el sol nunca dejara de brillar. Quizás un paraíso tropical. Fue entonces cuando de repente algo aterrizó en el agua detrás de ella con un fuerte splash. Se dio la vuelta y levantó su escopeta. Sus ojos se agrandaron en estado de shock y su cuerpo liberó el lamentable resto de adrenalina que le quedaba. Cuando miró hacia la oscuridad, no vio nada. Miró el pasillo vacío detrás de ella, por lo que se sintió como minutos antes de que finalmente se volviera y continuara dejando atrás esta pesadilla. Se las arregló para hacer una buena velocidad, y después de unos minutos más llegó al primer punto de control. El sonido del agua cayendo comenzó a hacerse muy fuerte, y pudo sentir cómo la corriente alrededor de sus piernas comenzaba a empujarla hacia adelante. Se detuvo en la pequeña cascada. No era tan grande, 1,5 metros. Pero todavía quería evitar esa agua sucia y buscó otra ruta. «¿Pensas que te alejarás de mí?». Una nueva voz rugió de repente. Se dio la vuelta, pero cuando lo hizo, solo miró directamente a los ojos del líder de los espectros. Incluso en el crepúsculo de las alcantarillas, podía ver la sangre saliendo de los ojos, la nariz y los oídos del espectre. No hubo tiempo para decir nada, todo lo que pudo hacer fue reaccionar. Ella levantó su escopeta, lista para lidiar con este fenómeno de una vez por todas. Sin embargo, antes de que pudiera resolver este problema, el espectro se arrojó contra y la tiró al suelo. O, para ser más precisos, en el agua llena de gérmenes. Quizás debería haberse preocupado por otra cosa, pero cuando su cabeza fue empujada bajo la superficie del agua, no pudo pensar en nada más que en las aguas residuales que estaban a punto de entrar en su herida. Y cuando sintió las manos de la mujer espectro abrazando su garganta, se dio cuenta de que no podrían hablar de esto. ¿Pensaste que podrías usarnos? ¿Abandonarnos? ¿Déjanos morir? Te destrozaré. Rugió el espectro. La razón había abandonado su mente hacía mucho tiempo. El dolor dentro de su cabeza todavía estaba presente. No sabía qué lo había causado, todo lo que sabía era que estos imbéciles la habían usado a ella y a sus camaradas como objetivos de reemplazo. Ella comenzó a apretar su agarre en la garganta de Ella le quitaría la vida a esa mujer. No devolvería a su equipo, pero al menos podría vengarse. Y luego volvería con Gabriel Tosh y le contaría lo que había sucedido. Quizás decidiría vengar a su equipo. Una sonrisa loca apareció en el rostro del espectre, y una risa igualmente loca comenzó a llenar el túnel de alcantarillado. Podía sentir el dolor y la desesperación de y disfrutaba cada maldito segundo. Así es. Respire bien. Ahogue con la suciedad, sucio por fuera y sucio por dentro. Ella sintió todo. Como cuando finalmente estaba empezando a perder su fuerza. Solo se puede llegar hasta cierto punto sin oxígeno. El saper trató de defenderse y sus miembros se agitaron en el agua. Golpearon al espectro, pero les faltó la fuerza para lastimarla o romper su agarre. Incluso a través del agua oscura, el espectro podía ver el rostro de Se inclinó hacia adelante hasta que la suya estuvo a solo centímetros de la superficie acuosa. Su cerebro estaba demasiado dañado para volarle la cabeza a así que tendría que hacerlo a la antigua. Los movimientos de se volvieron lentos. Sus pulmones ardían y sus músculos gritaban por oxígeno. Un motor no funciona sin ningún tipo de jugo. El espectro sintió cómo la vida comenzaba a abandonar el cuerpo del saper. Pronto terminaría. Sin embargo, el espectro tampoco estaba en buena forma. De lo contrario, se habría dado cuenta de cómo las manos de vagaron hacia la escopeta que aún estaba atada a su pecho. Los ojos de Spectre se abrieron en estado de shock cuando la gran pistola atravesó la superficie del agua y apuntó directamente a su propia cabeza. Con la cantidad total de sus habilidades psiónicas, habría podido esquivar ese ataque con facilidad. Pero en este momento, su psiónica era un brindis, así que todo lo que podía hacer era echar la cabeza hacia un lado cuando apretó el gatillo. ¡Ah! El espectro gritó de dolor. A pesar de que la mayor parte de la bala de escopeta no la alcanzó, más que suficiente logró encontrar su camino hacia su cara. Soltó su agarre en la garganta de y presionó sus manos contra el lío sangriento que una vez había sido un rostro humano. Tropezó hacia atrás y cayó al agua. Que logró ponerse de pie, comenzó a toser el agua de sus pulmones. Miró a la mujer que gritaba y se agitaba y esperaba que el agua sucia de la alcantarilla se comiera la carne directamente de los huesos del espectre.
Decidió no perder más tiempo, solo quería salir de este lugar. Al menos ya no tenía que preocuparse por cómo evitar las aguas residuales porque ahora estaba cubierta por ellas. El espectro detrás de ella aulló como una especie de animal enfermo, no lo hizo. Dee corrió hacia la pequeña cascada. Buscó un lugar para bajar, pero no llegó muy lejos. Tú mueres. Gritó el espectro cuando abordó a Dee por detrás y ambas mujeres cayeron por la pequeña cascada. Arriba cambió de lugar con abajo, y por un breve momento, Dee pudo ver una cara horriblemente mutilada. La mitad todavía se parecía a un rostro humano, la otra mitad no era más que un desastre sangriento. Al espectro no le importaba nada de esto. Ella solo estaba buscando sangre. Cuando ambas mujeres se estrellaron contra el agua, Dee pudo sentir cómo el perro rabioso de una mujer trataba de apoderarse de su garganta de nuevo. El saper logró patear su pierna en las entrañas del espectre. Incluso bajo el agua, podía oír el gorgoteo del dolor, pero Dee no tenía tiempo para esto. El agua era mucho más profunda aquí. Demasiado profundo para estar de pie. Tenía que volver a la superficie. Pero no importa cuánto trató de volver a la superficie, algo la derribó. Sus manos vagaron por su cuerpo y sintió el pesado metal de su escopeta. Su escopeta. A pesar de que estaba a punto de entrar en pánico, se las arregló para quitarse el arnés del arma y de repente se sintió mucho más ligera. Trató de volver a la superficie, y cuando logró salir a la superficie, respiró hondo. Ah, dulce aire. Sin embargo, no duró mucho. Detrás de ella, el loco espectro volvió a la superficie también y pasó sus brazos alrededor de los hombros de Dee. Te va a matar. Gritó y estaba claro que la razón la había abandonado por completo. Ahora Dee finalmente comenzó a entrar en pánico. Podía sentir que sus fuerzas estaban casi agotadas. Tenía que deshacerse de esa perra loca. Pero fue imposible. Gritó de dolor cuando el espectro le clavó los dientes y las uñas profundamente en la carne del saper. Ambos pesaban demasiado para mantenerse a flote. Dee sintió como la otra mujer intentaba tirarla hacia abajo. El agua era demasiado profunda, ambos se ahogarían. Así que Dee intentó una vez más liberarse. El espectro todavía estaba detrás de ella y golpeó su codo hacia atrás. Se las arregló para golpear al espectro directamente en la cara mutilada. Hubo un sonido nauseabundo y crujiente, y luego escuchó miojo. Oh, eso no estuvo bien. Fue entonces cuando el espectro finalmente liberó a Dee de su agarre. Era la única oportunidad de liberarse. Dee logró alejarse de la otra mujer e intentó nadar hasta el borde del camino junto al agua. Lo agarró y se arrastró sobre tierra firme. Y ni un momento demasiado pronto. Podía sentir cómo se desvanecía el último resto de sus fuerzas. Ella estaba agotada. Todo lo que necesitaba ahora era recuperar el aliento y... Te llevaré conmigo. Rugió el espectro cuando alcanzó a Dee. Pasó sus brazos alrededor de la parte inferior del cuerpo del saper y todo lo que tenía que hacer era dejar que la gravedad hiciera el resto. Los ojos de Dee se abrieron en estado de shock cuando sintió cómo la arrastraban lentamente de regreso al agua. ¡No! ¡No! Gritó tanto de terror como de incredulidad. Trató de agarrarse a algo, pero no había nada alrededor. El suelo estaba demasiado resbaladizo y no le quedaban fuerzas. Clavó las uñas en el cemento y arrancó al menos una, pero fue inútil. Cuando volvió a meterse en el agua, ni siquiera logró respirar profundamente. Ambas mujeres se hundieron y, con cada segundo que pasaba, Dee pudo ver cómo la superficie se alejaba de ella. Cuando Dee finalmente se dio cuenta de que este era el final, sus pensamientos regresaron a su hogar, en el Combine. Su último pensamiento fue que deseaba haberle dicho a su madre que lo sentía. Sobre todo. Entonces todo llegó a su fin para ambos mientras descendían a su tumba de agua. Mientras Neuser seguía al grupo de 4, todavía estaba en estado de shock. Lloyd estaba muerto. Lloyd. Solo había sido un nombre en clave, su verdadero nombre era Dirk Sterfeld y se conocían desde hacía muchos años. Eran camaradas. Bueno, habían sido camaradas. Incluso amigos. No compartes tu trinchera con otra persona durante días, semanas y meses, y luego simplemente afirmas que no conoces a ese tipo. Lloyd había sido su amigo, su camarada, su hermano de armas. Ahora estaba muerto, al igual que el resto del equipo. Toda la misión se había convertido en una pesadilla. Sin embargo, Neuser seguía de pie. Y ahora mismo, estaba en la posición perfecta para terminar el trabajo. Algunos se preguntarían por qué Neuser no había decidido aprovechar la oportunidad y acabar con la vida del temido emperador de una vez por todas, aquí y ahora. ¿Era acaso un cobarde?
¿Le había demostrado la muerte de su equipo que debía abandonar esta misión? Quizás sí, quizás no. Era algo problemático averiguar qué estaba pensando una persona si todo se iba al carajo. No tenía idea de cómo escapar del palacio, esa información había muerto con el resto de su equipo. Tampoco tenía idea de lo que estaba pasando fuera de los muros del palacio. Y no tenía idea de si habían descubierto quiénes eran los atacantes. Por otra parte, ellos no sabían que él había sido parte del equipo desde el principio. Y eso fue importante. Desde el punto de vista táctico, esta misión fue un desastre, no tenía sentido negarlo. No habían podido lograr su objetivo principal, para apoderarse del emperador y llevarlo ante la justicia. Pero no se trataba solo de matar al hombre. El plan había sido encontrarlo, ponerlo de rodillas y luego mostrarle al mundo entero lo cobarde que era en realidad. Desafortunadamente, el emperador Valerian Mensk había decidido actuar como cualquier cosa menos un cobarde. Sin embargo, a pesar de que la misión fue un fracaso, aún existía la posibilidad de salvar esto. Neuser todavía estaba vivo, eso significaba que todavía podía encontrar una manera de cambiar esto, solo necesitaba un nuevo plan. Un mejor plan. Mientras no se rinda, siempre habrá un camino hacia el éxito. Estaba claro que la relación entre el embajador y el emperador había cambiado, y en el fondo del pecho de Neuser, no sentía nada más que desprecio y disgusto. ¿Debería actuar ahora? ¿Debería matar al emperador? Probablemente haría que el dominio se derrumbara. Podría significar caos y destrucción, la anarquía reinaría supremamente. Sería una lección apropiada para esos fascistas, ver sus mundos arder y desmoronarse. Y podría matar al embajador Kurtland. El hecho de que hubiera decidido colaborar con el enemigo significaba que era una traidora y merecía ser asesinada. ¿Por qué diablos la había elegido el general Sakai para ese trabajo? Al final, no importó. Ella era solo una traidora más, como tantos otros. El momento de su juicio llegaría muy pronto, y no había ninguna posibilidad en el infierno de que pudiera escapar de él. En cuanto a Neuser, aún podía salvar esto. Todavía podía encontrar una manera de convertir esto en un éxito. Hoy no, pero habría otra oportunidad. Y si jugaba bien sus cartas, podría lograr ganarse la confianza del emperador. Todo lo que tenía que hacer era apelar al hombre, decirle que creía en él. Como había hecho el embajador. Así que todo lo que tenía que hacer era prostituirse, mentir y fingir ser alguien que no era. Él podría hacer eso. Sin embargo, no actuaría ahora. Sus camaradas muertos lo entenderían. Querrían que siguiera adelante, que convirtiera esta misión en un éxito. Después de todo, era lo más importante de este trabajo. Para hacerlo. Cuando dieron la vuelta a otra esquina, Neuser estaba demasiado absorto en sus pensamientos para darse cuenta del montón de cuerpos tirados por ahí. Será mejor que mantengan la vista en alto, gente. Esto no es un espectáculo agradable. Jim luego dijo y cuando Neuser escuchó esto, solo tuvo que mirar hacia abajo. Gran error. Reconoció esos uniformes. Pertenecían al equipo de ataque. Sin embargo, no podía ver sus caras porque no les quedaban cabezas. Había visto mucha carnicería y destrucción, pero la vista de esos cuerpos sin cabeza era difícil de manejar, incluso para él. Parecía que los demás también parecían sorprendidos. Especialmente el emperador, que estaba a unos metros de él. Kurtland agarró a Valerian del brazo y lo apartó. Ella le susurró algo al oído y Valerian se enderezó de inmediato. Mírame. Siseó, y Valerian hizo lo que le dijo. Neuser no pudo ver su expresión, pero no era necesario. Solo pudo ver el rostro de Kurtland, quien lo miró y le dio un rápido asentimiento. Luego continuó susurrándole algo a Valerian, quien parecía estar completamente sorprendida. ¡Qué maldito cobarde! Primero, había tratado de actuar con valentía, ahora casi se estaba orinando en los pantalones. Si hubiera alguien que tuviera una maldita buena razón para colapsar, ese habría sido Neuser. Estos hombres habían sido sus hombres. Sin embargo, decidió seguir adelante, tenía que hacerlo. Mientras todos estaban ocupados consigo mismos, Jim se acercó a Kurtland y Valerian. ¿Todo está bien? ¿Quieres que te lleve, Junior? Ofreció y trató de ser gracioso. Pero Valerian se limitó a negar con la cabeza. Sí, todo está bien. Dime, Jim, tal vez quieras seguir adelante y revisar el área. Ya sabes, por si acaso. Deberíamos permanecer juntos, Junior. Con suerte, todavía hay algunos guardias dentro del salón de baile. Si algo sucede, no quiero que estés solo. Él explicó. Valerian le dedicó una débil sonrisa cuando escuchó eso. Deberíamos estar bien. Realmente no quiero experimentar otro desastre de Narud.
Además, todavía tenemos a Neuser cubriéndonos las espaldas, ¿no es así, señor Neuser? Valerian luego dijo y se dio la vuelta. Se miraron directamente a los ojos y Neuser decidió solo asentir. Por supuesto, su majestad. Como para reforzar sus palabras, apretó el agarre alrededor de su SMG. No se dio cuenta de cómo Jim frunció el ceño cuando escuchó eso. El ex luchador por la libertad se volvió hacia Smith. Smith, ¿puedes explorar con anticipación y asegurarte de que no haya sorpresas desagradables esperándonos dentro del salón de baile? Preguntó y Smith le dio un rápido asentimiento. El guardaespaldas sacó su arma y salió. Las 4 personas restantes esperaron unos momentos antes de que Jim diera la señal de seguir. No hay disparos, supongo que todo está a salvo. Está bien, hagamos esto. Te apunto, Neuser, tú tomas la retaguardia. Juntos se movieron y lograron llegar a la entrada hacia el salón de baile en pocos minutos. Smith no estaba a la vista y cuando Jim se detuvo frente a la puerta, levantó su pistola. Herrero. Siseó. ¿Tú allí? Sí, señor Raynor. No hay enemigos alrededor. Sin embargo, ¿ahora qué? Jim lo interrumpió. Alguien noqueó a los guardias. Quien lo hizo, logró derribar a todos y cada uno. Están vivos pero no responden. Smith declaró desde el otro lado de la puerta. Bueno, eso no es genial. Jim gruñó para sí mismo antes de negar con la cabeza. No puedo hacer nada al respecto en este momento, sigamos el plan. Con eso, Jim atravesó la puerta y entró al salón de baile. Tanto Courtland como Valerian estaban pisándole los talones. A estas alturas, Neuser ya había tomado una decisión. Caminó hacia la puerta y supo que tenía que mantener un perfil bajo. La misión fue un fracaso, pero aún estaba vivo. Y podría encontrar una manera de convertir esto en un éxito. Después de hoy, el emperador confiaría en él y eso le permitiría idear un nuevo plan, uno mejor. Esto era, ahora. Jim gritó, y cuando Neuser entró en el salón de baile, algo duro lo golpeó en la parte posterior de la cabeza cuando Smith lo derribó por detrás. Unos minutos antes. Courtland estaba nervioso, muy nervioso. No porque hubiera tanta gente muerta alrededor, sino porque sabía que había un traidor justo detrás de ellos, un traidor armado con un subfusil. Alguien que había trabajado para ella durante meses. Alguien a quien ella pensó que era confiable. Pero lo peor fue. Significaba que la gente del Combine era responsable de todo este lío. De todas las posibles explicaciones, esta fue probablemente la peor. Courtland no era tonto, sabía que esto lo cambiaría todo. El mismo hecho de que la gente del Combine pudiera ser responsable de esto sería razón suficiente para que el dominio comenzara otra guerra, ella lo sabía. El dominio había iniciado guerras por razones mucho menos dramáticas. Solo alguien que fuera grueso como la madera no lo habría notado. Los uniformes de los soldados fueron el primer indicador. Es cierto que el patrón de camuflaje fue muy popular entre los sappers y los mercenarios. Pero incluso entonces Courtland había comenzado a sospechar. Desde que decidió ir a la fiesta, Neuser había estado extrañamente interesado en acompañarla. No era propio de él. Courtland sabía que a Neuser no le agradaba nada, pero siempre había sido capaz de ocultar su animosidad detrás de un muro de profesionalismo. Pero ahora Courtland sabía la razón por la que había decidido unirse a ella. El último punto de prueba que había descubierto todavía estaba en el cuerpo de Neuser. O su muñeca, para ser exactos. Nunca había visto esa cosa antes, pero había visto el mismo tipo de transmisor en la muñeca de uno de los atacantes muertos. Dentro de su mente, Courtland estaba librando una batalla épica. ¿Decirle a la gente la verdad o guardársela para sí misma? Esto no fue tan simple como parecía. Contarle a Menksky Raynor sobre sus sospechas parecía lo más razonable que podía hacer, aparte del riesgo obvio de tener un SMG en la espalda. Pero entonces ¿qué? Si Menks descubriera que algunos elementos renegados del Combine fueron responsables de esta carnicería, ¿qué otra opción tendría además de ir a la guerra? Esto era un maldito lío, y no importaba cómo lo mirara, Courtland no veía una buena solución. Cuando dieron la vuelta a la esquina, Jim miró por encima del hombro. Será mejor que mantengan la vista en alto, gente. Esto no es un espectáculo agradable. Les dijo, y por supuesto Courtland hizo exactamente lo que le dijeron que no hiciera. Cuando vio los cadáveres de esos soldados, el trozo de hielo dentro de su estómago duplicó su tamaño. Vestían el mismo uniforme que los demás atacantes. ¿Cuántos de estos tipos habían atacado el palacio? Ella no era la única que parecía sorprendida. Pudo ver cómo Neuser se detuvo frente a los cuerpos y miró a los muertos. La expresión de su rostro era de rabia y dolor.
Pudo ver cómo él apretó el arma con más fuerza y el grupo de hielo se hizo aún más grande. ¿Qué debería hacer ella? ¿Dile a Mengsky arriesgarte a otra guerra? Tenía que haber algún tipo de respuesta para este ataque. Él no solo diría "Oh, está bien". Los elementos renegados son tan comunes en estos días, simplemente lo llamamos un día y le enviamos la factura la próxima semana. No, esto probablemente causaría otra guerra. ¿O lo haría? El emperador siempre había afirmado que era diferente a su predecesor. Afirmó que no era su padre. Pero, ¿podría Kurtland simplemente creer eso? ¿Podría simplemente confiar en que este hombre no comenzaría otra guerra con su hogar? Eso, por supuesto, era solo una cuestión teórica. Si no le contaba a Valerian sus sospechas, probablemente Neuser los mataría. Alguien descubriría la verdad, y el dominio tomaría represalias con tanta fuerza que el combinado se derrumbaría y caería. Y esta vez un mero bloqueo alimentario sería el menor de sus problemas. No importa cómo mirar a esto, solo le quedaba una solución. Tenía que poner su fe en el emperador del dominio. Neuser todavía estaba ocupado con los soldados muertos. Kurtland, que estaba a unos metros de distancia, agarró a Valerian del brazo y los giró a ambos para que Neuser no los oyera. Emperador Mengsk, necesito decirte algo. ¿No puede esperar, embajador? Por mucho que me guste hablar con usted, creo que primero deberíamos. Neuser tiene algo que ver con este ataque. Ella solo susurró. Pudo ver cómo sus ojos se abrieron en estado de shock y cómo estaba a punto de mirar por encima del hombro y hacia el jefe de seguridad de la embajada, pero reaccionó rápidamente. Mírame. Siseoi llamó su atención. Él entendió de inmediato y la miró a los ojos. ¿Me estás diciendo que uno de tus propios hombres es responsable de esto? Susurró él. Kurtland era muy consciente de las implicaciones y el riesgo que estaba tomando, pero era hora de vida o muerte. O ella se lo diría ahora, o morderían el polvo más tarde. Independientemente de lo que deparara el futuro, el emperador decidiría el destino de la casa de Kurtland. Miró al emperador a los ojos y sintió la necesidad de retractarse de sus palabras, pero eso era imposible. Ahora que había dicho estas palabras, solo podía seguir adelante. Sí. No sé cómo ni por qué, pero creo que Neuser tiene algo que ver con el ataque de hoy. Ella dijo. Valerian se acercó un paso y la miró. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? ¿Sabes qué pasará si esto es cierto? Sus palabras no contenían algo de su optimismo habitual. Había gente muerta, civiles. Su pueblo. Tuvo que tragar saliva cuando escuchó su voz. Sí. Sí, lo sé. Antes de que pudiera decir algo más, Jim se acercó y los miró. ¿Todo está bien? ¿Quieres que te lleve, Junior? Jim preguntó y trató de tranquilizarlos haciendo una broma estúpida. Sin embargo, Valerian simplemente negó con la cabeza. Miró a Kurtland, la miró profundamente a los ojos. De repente se sintió muy pequeña y fue una sensación completamente nueva para ella. Ella esperaba que le gritara a Jim que Neuser era un asesino, se preparó para que las cosas se complicaran aún más. En cambio, Valerian simplemente respiró hondo y miró a Jim. Sí, todo está bien. Dime, Jim, tal vez quieras seguir adelante y revisar el área. Ya sabes, por si acaso. Cuando Jim escuchó esas palabras, levantó las cejas. Deberíamos permanecer juntos, Junior. Con suerte, todavía hay algunos guardias dentro del salón de baile. Si algo sucede, no quiero que estés solo. Él explicó. Valerian le dedicó una sonrisa forzada. Deberíamos estar bien. Realmente no quiero experimentar otro desastre de Narud. Además, todavía tenemos a Neuser cubriéndonos las espaldas, ¿no es así, señor Neuser? Declaró el emperador mientras levantaba la voz. Los ojos de Neuser se encontraron con los suyos y le dio un rápido asentimiento antes de agregar. Por supuesto, su majestad. Al principio, Jim no mostró ningún signo de captar la indirecta de Valerian. Pero luego frunció el ceño y se volvió hacia Smith. Smith, ¿puedes explorar con anticipación y asegurarte de que no haya sorpresas desagradables esperándonos dentro del salón de baile? Sugirió Jim, pero no sin darle a Smith un guiño. No estaba claro si el guardaespaldas se dio cuenta de a qué se refería Jim, pero cuando sacó su arma, todo lo que hizo fue asentir. Smith avanzó y todos esperaron unos breves momentos. Durante ese tiempo, Kurtland tuvo que obligarse a no mirar a Valerian ni a sudar como loca. Quería saber qué estaba pasando dentro de la cabeza de él. ¿Ya estaba planeando una incursión armada en el espacio de Combine? ¿Estaba pensando siquiera en usar los mismos métodos que había usado su padre? Kurtland sintió que había cometido un gran error. Ahora la verdad había salido a la luz y no había forma de volver a los viejos tiempos.
Y la pregunta que no dejó de molestar a Courtland fue, ¿había condenado a la gente de su país a un destino lleno de guerra y destrucción? ¿Por qué había cometido el tonto error de confiar en un hombre al que apenas conocía? Ahora se estaba maldiciendo por dentro. Si hubiera decidido pasar más tiempo con el emperador, tal vez ahora sabría la respuesta a esa pregunta. Pero no, ella había decidido evitarlo todo el maldito tiempo. Ahora, frente a toda esta destrucción y caos, sus acciones pasadas parecían completamente infantiles para su yo actual. Si esto llegara al sur, su nombre sería uno de los responsables de este desastre. ¡Oh, alegría! Antes de que pudiera contemplar un poco más la situación, Raynor levantó la mano. No hay disparos, supongo que todo está a salvo. Está bien, hagamos esto. Acepto el punto. Neuser, tú toma la parte trasera. Él dijo. Courtland sintió la necesidad de decirles que era una mala idea. ¿Pero qué podía hacer ella? Nada. Así que hizo lo único que aún podía hacer. Ella lo siguió tanto a él como a Mengsk. Neuser estaba justo detrás de ellos, y básicamente podía sentir cómo les apuntaba con su arma a la espalda. Todo lo que necesitaba era presionar un gatillo y todo llegaría a su fin. Courtland no estaba realmente asustado de morir, pero la perspectiva de ser una de las primeras víctimas de una nueva guerra no era exactamente un placer para el alma. Cuando llegaron a la puerta del salón de baile, Jim se detuvo y apuntó con su pistola hacia la puerta. «Smith. ¿Estás ahí?» Él susurró. La respuesta llegó casi de inmediato. «Sí, señor Raynor. No hay enemigos alrededor». «Pero, ¿por qué siempre tiene que haber un pero? ¿Ahora qué?» Jim lo interrumpió. Alguien noqueó a los guardias. Quienquiera que lo haya hecho, logró derribar a todos. Están vivos pero no responden. Cuando Jim escuchó eso, comenzó a maldecir y el grupo de hielo dentro del estómago de Courtland se convirtió en un maldito iceberg. Bueno, no puedo hacer nada al respecto ahora, sigamos el plan. Jim declaró y atravesó la puerta. Valerian agarró la mano de Courtland y la mujer estaba demasiado sorprendida y conmocionada para hacer algo al respecto. Tenía un agarre fuerte pero no demasiado enérgico. Aún así, miró hacia un lado y pudo ver la ira y la rabia en sus ojos. Esto no terminaría bien. En el momento en que entraron al salón de baile, una mano agarró a cada uno de ellos y los tiró hacia el lado izquierdo. Todo fue demasiado rápido para que Courtland se diera cuenta de lo que estaba pasando, pero cuando Jim los hizo a un lado, pudo ver a Smith al otro lado de la puerta, listo para atacar. Neuser cruzó la puerta y parecía que no tenía nada de qué preocuparse. Ahora. Jim rugió, y cuando Neuser se dio la vuelta, Smith se colocó detrás del hombre y le dio un puñetazo en la nuca al hombre más pequeño. Bingo. No solo. Neuser no bajó. Solo se tambaleó hacia adelante, pero demostró ser tan duro como los otros tipos con los que Jim y Smith habían peleado antes. Se dio la vuelta y Courtland pudo ver cómo su subfusil lo seguía. Todo lo que tenía que hacer era presionar el gatillo y dejaría un buen rastro de balas calientes por todo el lugar. Y no había forma de que pudieran hacer nada al respecto. ¡Oh, mierda! Jim siseó y se precipitó hacia los dos hombres que peleaban. Smith era rápido y un experto en el combate cuerpo a cuerpo, pero su oponente no era más que músculos. Fue una pelea entre una técnica superior y una fuerza superior. Neuser recibió el golpe en la cabeza sorprendentemente bien, y la expresión de su rostro era de pura rabia. Era rápido, mucho más rápido que los otros atacantes. Todos los músculos debajo de su traje no lo detuvieron en absoluto. Su tiempo de reacción fue increíble, y cuando se dio la vuelta, no perdió el tiempo. Apretó el gatillo de su arma y se disparó un solo tiro. Smith no gritó cuando el proyectil lo golpeó, solo gruñó. La bala lo alcanzó en el muslo derecho. No fue una herida mortal, pero cuando Smith fue golpeado, tropezó hacia atrás y no pudo mantener el equilibrio. Neuser vio una oportunidad y apuntó con su arma al pecho de Smith, quien se estrelló contra la pared detrás de él. La pistola de Smith cayó al suelo y se deslizó por el suelo. Neuser sabía que el guardaespaldas era el enemigo más peligroso, por lo que tuvo que lidiar con él primero. Su dedo presionó contra el gatillo una vez más, listo para acabar con la vida del otro hombre. Fue entonces cuando Jim se estrelló contra Neuser y tiró al hombre al suelo. El traidor soltó el SMG y ambos cayeron al suelo, donde empezaron a intercambiar puñetazos y patadas. Sin embargo, no fue una gran pelea, al menos no por parte de Jim. Simplemente carecía de la fuerza para luchar contra un hombre que estaba en una forma mucho mejor y poseía el doble de músculos. Y a diferencia de Jim, Neuser todavía estaba fresco. Recibió los golpes de Jim como si no significaran nada para él. Quizás esa fuera incluso la verdad, quién sabía.
Sin embargo, cuando Jim trató de noquearlo, Neuser logró patear a Jim entre las piernas. Un dolor fresco y caliente atravesó la ingle de Jim. Siseó de dolor y trató de ignorarlo tanto como le fue posible, pero incluso entonces, le costaba siquiera respirar. Neuser logró apartar a Jim de él y luego usó su otra pierna para patear al hombre mayor. Jim salió volando y cuando se estrelló contra el suelo duro, gimió de dolor. Sin embargo, su oponente no perdió el tiempo. Con Jimmy Smith fuera de escena, tenía una oportunidad de terminar con esto de una vez por todas. El plan alternativo de Neuser había fallado, ahora solo quedaba una cosa por hacer. Corrió hacia el subfusil que había dejado caer antes, lo agarró e inmediatamente apuntó a Courtland y Valerian. Courtland no pudo hacer nada. Observó con horror cómo Neuser les apuntaba con el arma. La expresión de su rostro era de puro disgusto y se dio cuenta de que él estaba mirando tanto a Valerian como a ella. Bien, hazlo a tu manera. Siseó y apretó el gatillo. Leila, ten cuidado. Alguien gritó. El fuerte sonido de los disparos fue casi insoportable, pero cuando Courtland recibió un golpe en el costado, se dio cuenta de que no era tan doloroso. ¿No debería doler el impacto de una bala? ¡Ah! Valerian gritó a su lado y solo entonces se dio cuenta de que no había sido una bala la que la había alcanzado, sino Valerian. La había empujado fuera de peligro en el momento en que Neuser había disparado su arma. La sangre se esparció alrededor, y detrás de Neuser, Jim gritó no. Valerian. El empujón de Valerian, sin embargo, salvó a Courtland. Cayó detrás de uno de los pilares y estaba fuera de peligro, al menos temporalmente. Miró hacia un lado y pudo ver a Valerian. Estaba agarrándose del brazo y siseó de dolor. Así que su decisión de decírselo al emperador no había ayudado en absoluto. ¿No fue eso simplemente increíble? Neuser miró a su alrededor y vio cómo casi todo el mundo era incapaz de oponer resistencia. Cualquiera menos Courtland. Pasó junto al gemido de Valerian y le dio una fuerte patada en el pecho. El emperador gritó de dolor, pero no pudo hacer nada al respecto. Neuser simplemente negó con la cabeza y gruñó patético. Luego rodeó el pilar y apuntó con su arma a la cara de Courtland. Ciertamente, no es como había imaginado que terminaría este día, pero al menos tendré la oportunidad de enviarte al infierno. Neuser se rió entre dientes. Miró hacia arriba y sintió la fría piedra del pilar presionando contra su espalda. Apuesto a que no lo viste venir, ¿eh? Neuser continuó. La pequeña señorita Courtland no sabe nada sobre nuestro estilo de vida, pero cree que puede tomar decisiones por nosotros. Courtland escuchó esas palabras y finalmente comenzó a sentir algo más que miedo. Fue ira. ¿Estás loco, Neuser? Ella acaba de decir. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Sin embargo, Jasper Neuser se echó a reír. Hice lo que tenía que hacer, lo que nadie más estaba dispuesto a hacer. Todavía estamos en guerra, perra. Y ninguna palabra elegante de un emperador débil y patético cambiará eso. Lo único que existe entre el dominio y el combine es odio. Sin embargo, tú, patético pequeño refugiado basura, ¿crees que puedes imponernos esta supuesta paz? Soy una hija orgullosa del combine y no solo. Cállate. Neuser gritó y le apuntó con la pistola casi a la cara. No eres nada. Eres solo un pedazo de inmundicia y la mascota favorita del general. Pero nunca serás uno de nosotros. El general es un gran hombre, pero incluso él comete errores. Y permitirte trabajar para él fue uno de los más grandes. Pero no te preocupes, voy a corregir este error ahora. Cambió de modo automático a disparo único, y parecía como si quisiera disfrutar de este momento. Bueno, Leila Courtland no se rendiría sin un comentario sarcástico. Eres un idiota, Neuser. Siempre lo supe. Pero ahora sé que eres un idiota delirante. No pasarás a la historia como un héroe. Escupirán tu nombre durante generaciones, el nombre de un hombre que fue responsable de innumerables muertes. Neuser siseó enojado cuando escuchó eso. Veamos de quién es el nombre que escupirán. Respondió y apuntó con el arma directamente a la cabeza de Courtland. No había forma de que fallara desde esta distancia. Courtland cerró los ojos y se preparó. Lo siento, mamá, papá. Se susurró a sí misma, sabiendo que les había fallado. Pero al menos había intentado hacer lo correcto, solo que era demasiado tarde. Y ahora vas a, comenzó Neuser. Hey, Herdfase. Los ojos de Courtland se abrieron de par en par cuando escuchó la voz de Valerian. Tanto ella como Neuser miraron hacia un lado y pudieron ver a Valerian. Una de sus manos presionó contra su brazo sangrante mientras que la otra apuntó el arma de Smith directamente al pecho de Neuser. Valerian no perdió un segundo. Simplemente apretó el gatillo y le disparó al hombre bajo.
Neuser gritó de dolor cuando una bala le alcanzó en la pierna y otra en el pecho. Estaba demasiado perplejo para reaccionar, pero Kurtland logró rodar fuera de peligro. Valerian continuó disparando y casi vació todo el cargador, pero no logró anotar más golpes. Era un emperador, no un maldito tirador. Neuser gimió de dolor, pero logró mantenerse en pie. Maldito bastardo. Neuser gruñó y giró su arma. Sabía que podía llevarse a Valerian con él. El dolor tanto en el brazo como en el pecho era casi insoportable, y podía sentir como uno de sus pulmones se sentía como si estuviera en llamas. Aún así, cuando logró apuntar con su arma a Valerian, estaba a punto de acabar con la vida del emperador para siempre. Fue entonces cuando Kurtland finalmente decidió hacer lo suyo. La mujer alta se levantó de un salto y golpeó con el hombro el estómago de Neuser. Ella le rodeó el torso con los brazos y lo levantó en el aire como si no fuera más que una barra. Recordó toda su experiencia en la lucha libre y usó el impulso para lanzarlo por los aires. Neuser no tenía idea de lo que le estaba pasando cuando se estrelló contra el suelo de cara. Soltó su arma y sintió como algo caliente y húmedo le recorría la cara. Le tomó un momento darse cuenta de que era su propia sangre. Kurtland corrió hacia el subfusil y lo pateó lo más lejos posible. Cuando se dio la vuelta, vio cómo Valerian volvía a ponerse de pie. Se acercó a Neuser, quien gimió y trató de rodar sobre su espalda. Esta vez fue Valerian quien le propinó una patada en el pecho a Neuser. Su antiguo jefe de seguridad gorgoteó de dolor, y pudo ver cómo se formaba un charco de sangre debajo de su cuerpo. Sin embargo, todavía estaba vivo. Neuser abrió los ojos y miró hacia arriba. Y cuando lo hizo, miró directamente al cañón de la pistola de Valerian. Kurtland no se atrevió a decir nada. La expresión del rostro de Valerian no dejó dudas sobre lo que estaba pensando en ese momento. Bueno, supongo que, podría haber ido, mejor, logró balbucear Neuser. Valerian simplemente amartilló su arma y miró al hombre más bajo a los ojos. Si tú lo dices. Dijo antes de apuntar con su arma a la cara de Neuser y empezar a apretar el gatillo del arma.